Edwin es el papá de Gael, un niño pequeñito, sonriente y valiente que nació con AME, o atrofia muscular espinal tipo 1, una de esas enfermedades huérfanas, raras y tan complejas como su nombre. Gael tiene la forma más severa de la enfermedad, con un pronóstico que sin tratamiento no supera los 2 años de vida. Existe un medicamento que puede frenar en parte los síntomas, pero cuesta 8.400 millones de pesos. Es un placer estar con ustedes. Me acompaña el doctor Jeffrey Aragón Joya, que es pediatra, magíster en bioética y trabaja en las unidades de cuidado intensivo de pediatría. Yo soy Saúl Santoyo Telles, soy médico, soy experto en bioética y en tanatología. Nuestro propósito es analizar el caso clínico que se ha presentado en el programa Los Informantes recientemente. Entonces, el doctor Jeffrey Aragón nos va a presentar la enfermedad concreta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amable doctor Santoyo y su público. Concretamente, el caso que se presenta en este programa de televisión habla de una enfermedad que es la atrofia espinal medular. Obviamente en el contexto de un niño que es menor de 2 años y obviamente muestran pues algunas de las perspectivas desde la familia, cómo han vivido, cuál fue el diagnóstico, el curso de la enfermedad y pues dejan ahí tentativo el tema de, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer como familia y qué queremos hacer y hacia dónde queremos dirigirnos con nuestro hijo? Doctor, yo quisiera que nos hiciera una síntesis para quienes presencian este diálogo sobre el perfil de esta enfermedad, los tipos que suele tener y las distintas afectaciones según las edades. Sí, la atrofia medular espinal eh, es una patología, una condición de salud donde hay una alteración en la mielinización, es como el envoltorio de las colitas de las neuronas que se llaman axones y como el aislante, por decirlo así, la cinta que lo envuelve, se llama mielina. Entonces el problema está en la formación de esa mielina y es una enfermedad genética, se llama una enfermedad autosómica recesiva, eso quiere decir que tanto el gen que le aporta a la mamá como el que le aporta al papá están alterados y eso hace que tenga un espectro de presentación. Entonces, hay 4 tipos de esta atrofia. Entre más aumentado o elevado sea el número, es el momento como el diagnóstico y así mismo también la severidad. Particularmente este niño tiene atrofia espinal medular tipo 1 y esta se presenta generalmente antes de los 6 meses o antes del primer año de edad y es la manifestación más severa de esta condición. Esta situación hace que, claro, el niño nazca normal, sin ninguna alteración previa. Es muy difícil poder hacer como un diagnóstico antenatal si no está el antecedente familiar. Y cuando el niño comienza como esos hitos del desarrollo, de que va a gatear, que tiene que sostener la cabeza, que debe moverse, comienzan a haber dificultades y es donde la familia generalmente lo detecta. ¿Qué fue lo primero que notó en Gael? Cuando lo empezamos a sentar, él empezó a tener esa debilidad en las manitos. Yo le pasaba las cositas o me ponía a jugar con él, un juguetico toma, y lo soltaba muy rápido, cosa que no hacía antes. Los piecitos también ya no los alzaba y ya después la cabecita y en cuestión de 10 días nosotros ya teníamos cita médica con la pediatra que lo ha venido viendo desde que era chiquitico, desde bebé. Pero no solamente el tema es motor, de la movilidad, sus brazos, sus piernas, su cabeza, sino que eso a largo plazo compromete la respiración, compromete la alimentación. Son como los otros dos puntos críticos y es donde pues, las familias tienen todo un reto frente a la situación. Ya los otros espectros, el tipo 2, tipo 3, tipo 4, se van manifestando generalmente después del año de edad, después de los 3 años en el caso del tipo 3 y también se ha reportado ya en, digamos, en escolares el tipo 4. No es tan exacto como los momentos de presentación, pero particularmente para el caso que nos convoca, sí se ve, sí se nota que es antes del año de edad sus principales manifestaciones. Muy importante, nos ha señalado el doctor la afectación en la mielina y nos puede contar algo sobre las neuronas, dónde está localizado el problema a nivel de la neurona
vamos a disponer de un gráfico para explicar de manera muy resumida cómo es la situación de la producción de lo que interesa que esas neuronas hagan y dónde está el defecto y dónde está el gen y cómo se repone en la terapia génica para que la gente tenga una idea general del sitio blanco, digamos, de la enfermedad, que es en el cuerpo neuronal, entonces el cuerpo de las Sí, neuronas. en la colita, el Sí, axón. Ujú. sí. Entonces, doctor, ¿puede, por favor, Claro, explicarnos eso? digamos que es importante entender este contexto para darle como sustancia al caso y también entender la dimensión y un poco también lo catastrófico que llega a ser esta situación. Es importante mencionar que esos axones o esa vaina de mielina, así se llama, que se va formando, los niños no nacen digamos, específicamente a nivel de la médula espinal, no nacen con esa mielinización, sino que se va dando ese desarrollo. Y a medida que el niño va adquiriendo ciertas habilidades que uno va viendo desde la parte motora, pues es una corresponsabilidad de que esa mielina se está formando. Y ahí es donde está como el meollo del asunto. Dado que es un problema genético, pero es una enfermedad genética, están alterados los genes, son dos genes que ayudan a la producción de esa mielina, pues esa mielina primero se va a producir de forma insuficiente o va a ser defectuosa. Y digamos que ahí está como el blanco terapéutico, así se llama, la terapia a la que se está dirigiendo. Y es, digamos que hay un tema revolucionario realmente en los últimos 15 años, porque antes de este tiempo esta enfermedad se presentaba, se daba, y el niño quedaba pues obviamente con una serie de secuelas que lo llevan a la muerte, porque específicamente la atrofia espinal tipo 1 lleva a la muerte, y de forma temprana. Temprana estamos hablando desde los 2 años. Sale, digamos, un tema, digamos, desde la biología molecular, el planteamiento de, oiga, yo puedo de pronto alterar o prolongar esa alteración en la producción de la mielina que me lleva a que el niño viva más tiempo, pero sale una nueva terapia que lo que hace es, yo le inyecto esos genes o ese gen que está alterado y yo trato de que se inserte en la célula, en la neurona, que es la que va a producirme la mielina, y yo puedo renovar esa serie de, digamos, de alteraciones. Eso es lo novedoso que hay ahorita en el campo de esta patología, de tratamiento de esta situación. Él podría ser el primero en Colombia, pero el panorama está lejos de ser alentador. El medicamento cuenta con registro del INVIMA desde hace tiempo. Sin embargo, no existe la infraestructura necesaria para aplicarlo. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea lo usan desde el 2020. En ese tiempo, más de 4.000 niños han recibido la terapia. Eso se aplica endovenoso, hay alguna terapia que también se aplica intratecal, que es se hace una punción lumbar, se aplica el medicamento vía espinal, viaja hasta el cerebro, hasta pues, el líquido que envuelve el cerebro, y hay otra también que es de aplicación como a largo plazo. Y eso genera unas perspectivas particulares. Primero hablamos de una terapia no génica, por decirlo así, que modifica el curso de la enfermedad. No le va a corregir el problema va a seguir andando, pero hace que se prolongue en el tiempo y puede generar una mayor expectativa de vida. Sobre todo, como les digo, para la parte motora, que es lo más visible que tiene. Pero con el surgimiento de esta nueva terapia, que es parte de lo que menciona en el video, es una terapia costosa, tiene también, pues, no es tan fácil de adquirir, tampoco hay una claridad en el protocolo, por lo menos en América Latina, de su uso y su seguimiento, ya en Europa, en Estados Unidos, sí hay algunos datos al respecto. Y ahí viene el tema también de el costo que tiene y la implicación en su uso. Y es ahí, digamos, donde se rompe un poco el paradigma vigente de, oiga, pudiéramos de pronto curar, entre comillas, esta condición, esta enfermedad. Pero pues vamos a problematizarlo ahorita. ¿Cómo es de interesante para los que no saben nada de este tema e incluso para nosotros los médicos que se aplique un gen artificial, digamos, que va a reemplazar el defecto que hay en el gen natural y se va a inyectar y él va a ir por la sangre y se va a pegar en el sitio que es? O sea, como una bala de plata de llanero solitario, pero con un blanco increíble porque va a buscar estos problemas de la llave que tiene el gen o cómo está montado sobre qué para llegar a las neuronas blanco, meterse y llegar al núcleo y hacer ese cambio. Es una cosa muy interesante. Quería hacer un comentario sobre casos atendidos
y publicados en Colombia, pues sin entrar en detalles, pero sí médicos que admitieron haberles practicado la eutanasia a estos niños en el pasado. El primero, el doctor Juan Marín, que es considerado el padre de la eutanasia en Colombia, un anestesiólogo, precursor también de la anestesia cuando no era todavía una cuestión reconocida académicamente, no tenía pues los estudios aprobados en la academia. Él hacía la anestesia y relató que atendió un caso de este problema que ha planteado el doctor Aragón tan claramente. También el doctor Quintana, que es conocido porque le gustaba que lo llamaran el doctor Muerte y ejercía su actividad guiado por circunstancias éticas compasivas y lo que entendía como un derecho universal y algo compasivo y bien hecho. También relató en sus recuentos, por medios de comunicación, que había atendido a un niño con esta entidad haciendo la eutanasia, entendida como algo totalmente fuera de las normas legales y de las normas éticas del momento, la ética médica del momento. Bueno, podemos continuar entonces con el tema de nuestro diálogo. Antes de eso, una pregunta. ¿No hay un protocolo en Colombia para tratar a esos niños cuando llega un niño a consulta pediátrica por los relatos y las preocupaciones de la familia y luego él en su examen encuentra una afectación y muchas veces se apoya también con un neurólogo dentro del estudio? Una vez identificado, ¿hay un protocolo concreto para esos niños? ¿Cómo se siguen manejando? Sí, sí hay en la literatura, digamos, como tanto la forma del diagnóstico, los criterios son claros, la forma de acceder a los servicios de salud para su diagnóstico, pronóstico y obviamente el tratamiento. Pero aquí lo novedoso, hay de hecho, una resolución que salió en el gobierno anterior, estamos hablando de 2018, 2016, 2018, donde se planteaba un poco el tema de la costo-efectividad. Entonces se hablaba de uno de los tratamientos que directamente no es el que hace el cambio genético, no lo contemplaba, sino modificar el curso de la enfermedad para que sea más crónica. Y se hizo un estudio de costo-efectividad económico. Entonces sí hay en Colombia una aproximación al problema, pero con esta nueva terapia que se instaura no se ha dado todavía el debate suficiente, tanto de no solamente el costo, sino realmente cuáles son las indicaciones claras que hay, es factible o no es factible, cuál es el proceso de seguimiento en el mundo, ya hay protocolos, pero adaptados a nuestro medio está en proceso de que eso se desarrolle y obviamente todas las implicaciones éticas frente al uso de este tipo de terapias. Es muy interesante lo que nos plantea el doctor Aragón, porque inmediatamente lo lleva a uno a pensar que hubo una etapa, o hay todavía una etapa, de unos tratamientos para prolongar, digamos, de la enfermedad, para disminuir el impacto, y son tratamientos prácticamente paliativos, porque en fin de cuentas termina en la muerte. Esto desde el punto de vista de la tanatología, pues lo llamaríamos una distanasia, porque es prolongar el sufrimiento de un enfermo. Por eso la segunda etapa de que nos habla el doctor es lo más interesante, porque es una perspectiva ya curativa Es, para ujú. solucionar el problema, Sí, esa es la intención. hasta donde se pueda. Seguramente hay casos, tiene que ver mucho lo temprano de la terapia. Sí, Eso nos puede hacer un corto resumen de qué importancia tiene la aplicación temprana del gen una vez identificado la enfermedad y no una aplicación tardía. ahí hay varios puntos a mirar y el Ujú, primero es el diagnóstico oportuno y precoz. Eso implica algo que es transversal en la pediatría y es que un niño vaya a sus controles respectivos con su médico, sea ujú, médico general o sea médico pediatra, porque esa va a ser la ruta de ingreso. Y obviamente ningún niño va a tener con el rótulo acá, yo tengo atrofia espinal. ujú. Entonces, primero es valorar el desarrollo, entenderlo. Y sí hay estudios que han demostrado que si se aplica esta terapia en las primeras 6 semanas de vida, del nacimiento de estos niños, la perspectiva a futuro es mucho mejor. ¿En cuanto a qué? Que se pueda movilizar, que se pueda sentar, que tenga cierto grado de autonomía motora. Pero imagínense, 6 semanas estamos hablando de mes y medio. Entonces, ahí hay unos debates de fondo y es
el acceso a los servicios de salud, que eso es un problema mundial, no solamente es en Colombia. Claro, estarán las personas que tienen la posibilidad de ir a su medicina privada, pero más allá de verlo como un tema de que yo tengo el recurso y puedo consultar, es realmente tener el seguimiento, porque esto es un tema de detectarlo rápidamente, hacer el alertamiento y el tratamiento, pues instaurarlo. Y hay un tema clave con esta terapia génica, y es que se propone que sea antes de los 2 años, idealmente antes de los 18 meses. Entre más temprano se aplique, mucho mejor. Este medicamento solo se puede aplicar antes de los 2 años de vida. Así viene prescrito como tal el medicamento. ¿Cuánto tiene Gael en este momento? Va a cumplir 17 meses. Ya estamos contra reloj muy apretados de tiempo. Entonces eso pone un reto también adicional, porque la terapia, digamos que se vende, se ofrece como puede ser la curación, pero tenemos un tema del tiempo. Y ya de entrada tenemos dificultades en el seguimiento para muchos de los niños. Ojalá eso fuera un derecho universal, de así se está consagrado, que todos los niños sean valorados por médicos, pero para poder identificar eso tempranamente. Entonces, el tema del tiempo va en contra, pero también hay que mirar los estudios que han planteado las farmacéuticas que trabajan con este tipo de medicamentos, yo digo como con lupa y con pinzas, porque digamos que a veces se oferta como la solución y la cura, pero lo que se ha visto es que sí puede mejorar la parte motora, pero no es la solución definitiva. O sea, pretender de que el niño vaya a saltar, correr, caminar, hasta ahora hay estudios que están en curso, o sea, nos falta ver en el tiempo. Pero poner también en debate el tema de la tecnología. A veces en la medicina tenemos muchos casos donde se ha ofertado una medicina con unas soluciones curativas, resolutivas, pero el mismo tiempo nos ha ayudado a decantarlo hasta donde realmente es el alcance del problema. Y creo que este tipo de terapias tiene eso inmerso, que hay que saberlas tomar hasta dónde, porque también se puede ofertar, y sobre todo este tipo de familias, pues obviamente la angustia, nadie quiere, así como dice, tener un hijo para enterrarlo, para darle su sepultura tan prontamente, que es uno de los puntos que vamos a estar también discutiendo de el tema de la muerte, ¿dónde queda? Y ahora llega una terapia de estas que tiene unas soluciones, tiene unas implicaciones importantes, es novedoso, pero tampoco es la solución definitiva. Y eso también hay que verlo en perspectiva. Entonces, para las personas que no tienen un conocimiento sobre lo que encuentra un pediatra de acuerdo a la edad que debe cumplir, un niño de 6 meses, creo yo que es el que está acostado boca arriba y no mueve un poquito la cabecita hacia adelante y ya lo debe mover, ¿cierto? Sí, ¿Qué otras cosas tiene que tener un niño de 6 meses de edad para que haya alerta en los padres? digamos que hay un tema que siempre nosotros hablamos en pediatría. Bueno, primero el sostén cefálico y es la capacidad de que yo siente el niño, lo ponga en mi regazo y que no se le va la cabeza para los lados. Muy Eso bien. debe ser más o menos entre los 3, máximo 4 meses, pero ya a los 3 meses tiene que estar configurado. Entonces es una señal de alerta. A los 6 ya es un poco tarde Muy la tarde, consulta. muy tarde. Perfecto, muchas gracias por ese detalle que para mí es muy importante. Y hay otro que es lo que llamamos los rolados o el niño cuando comienza a girarse. Entonces uno siempre dice a los papás, mucho cuidado con el niño en la cama o en el sofá sobre los 3 o 6 meses porque el niño va a comenzar a girarse, a rotar, a tratar de darse tumbos. Y ahí viene el otro punto, ese niño no lo va a hacer. Esa es de hecho una señal mucho más llamativa. Ese niño que no puede tener la capacidad de dar las vueltas en la cama, en el sofá, lo que llamamos técnicamente rolados. He visto unos videos curiosos que no sé si son montaje o no, usted me dirá, que un perrito rueda delante de un niño y entonces el niño aprende del perrito a rodar sobre sí mismo. ¿Usted cree que eso es un montaje o que puede ser real? Pues digamos que sí está, como dice, el background está en nuestros genes, ya está determinado, pero pues obviamente que un perrito lo enseñe directamente, no, esto sí es entre El humanos. perro gira frente al bebé que está boca abajo, Sí. el bebé ve eso y lo imita. Ese es el video que presentan. Ya el niño lo viene haciendo de tiempo atrás, eso tampoco está tan inmediato. Y Pero ¿será obviamente, posible que le enseñe un animalito entrenado? bueno, Así como hay lazarillos para sí, los ciegos sí, sí, y sí. esto. Sí, uno pudiera condicionar a una mascota como para que Mm. le muestre al niño y el niño lo haga, pero realmente, pues, independiente de animalito o animalito, lo hacemos y esta es una de las dificultades de esta enfermedad. Y otro punto que inclusive se menciona en el video, y es que ellos se dan cuenta que cuando el niño debe comenzar a coger un objeto con una mano, pasarla a la otra, que eso es no lo ve tan simple, pero neurológicamente hablando y desde las neurociencias es bien complejo. Ya implica coordinación de los Claro. dos hemisferios cerebrales. Cuerpo calloso, que se esté milinizando,
poder pasar de un lado al otro. Y en el video los papás son enfáticos. Es que el niño no lo lograba hacer. Ujú. Lo intentó hacer, pero no, lo perdió. Ese movimiento de yo coger un objeto, pasarlo de una mano al otro, poderlo observar, es parte de la dificultad que tiene este tipo de niños. Muy bien, tenemos un caso muy lastimoso, el que nos presentaron. Nos lo presentaron también de manera tardía, porque ya había un camino recorrido largo antes, y es un caso que de acuerdo con los conocimientos actuales y experiencias con esta terapia génica, pues ya es un poco tardío para el tratamiento, ¿no? Y su Pues resolución. eso es para la resolución, sí. Bueno, entremos, ya usted ha tocado muy bien como es un magíster en bioética, el doctor Aragón ya ha tocado temas importantes de la perspectiva bioética. En términos generales, pues la bioética es un nombre que todavía mucha gente desconoce, pero simplemente es un campo inter y transdisciplinario, o sea, básicamente están las ciencias de la salud, la medicina y las demás partes de la salud, enfermería y todas las ramas, odontología, toda la parte de salud. Está también gente que maneja la disciplina del derecho, las personas formadas en ética. ¿Quién más? Representante de la sociedad puede haber ahí. Humanidades, ahí las humanidades son Las claves. humanidades, muchas gracias. Las humanidades son importantísimas. Entonces, bajo esa, bajo esas miradas, vamos a mirar cuáles son las categorías conceptuales claves en este punto y vamos a dialogar algunos aspectos. Comencemos por el tema de la dignidad. Doctor, si tiene la bondad, entonces, si comience, vamos a intercambiar un poquito sobre el concepto de dignidad aplicada a estos niños. Voy a hacer un paréntesis ahí previo y Ujú. ahí empatamos con dignidad. Vemos que la bioética también es un movimiento que surge en el siglo XX, ¿no? En sociedades Mm, occidentales. Y hay un libro muy famoso de Potter, una de las personas que en el siglo XX pues, como que habló de aunar las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía con la salud, la medicina. Y esto es un tema de debate entre el tema técnico, tecnológico y la condición de la vida, el bios como fenómeno. Los retos que pone el desarrollo de la ciencia y la tecnología a la humanidad. Exacto. Ujú. Y aquí este es un caso que lo ejemplifica muy bien. Muy bien. Entonces, digamos que respecto a la dignidad, hay bastantes autores y personas que lo han puesto en entredicho incluso, pero la dignidad siempre ha sido un tema de interés en el desarrollo, digamos, filosófico de la humanidad. Eh, Ahí ya hago yo un paréntesis, yo sí estoy de acuerdo en que hay un concepto de dignidad, hay filósofos que lo han replanteado y que eso no existe. Y la dignidad, digamos que tiene varias aristas. Se puede decir que tiene una arista de la condición intrínseca, que eso lo habló Kant, y es los seres humanos, por el hecho de existir como humanos, tenemos una condición propia, una dignidad intrínseca. Está, digamos, la forma tradicional que se ha visto la dignidad como algo extrínseco, algo que yo le doy, algo que yo le ofrezco. Y es un tema también como de medieval, de yo le doy la dignidad de ser caballero, de ser sir. Yo puedo quitarle también esa dignidad y generalmente era como una autoridad, bien sea la iglesia, bien sea la autoridad política o la autoridad religiosa, la que tenía la capacidad de dar y quitar esa dignidad. Y está también el tema, digamos, aristotélico, por decirlo así, de la virtud. Entonces, entender la dignidad como yo por el hecho de ser médico, tener una profesión, haber invertido un cierto tiempo y estudios, y tener una experiencia, tengo una dignidad por tal condición de ser médico. Lo mismo sería para un obrero, para un zapatero, para un abogado, para un presidente, de una dignidad, ¿cierto? Que es en términos de virtud. Y entender estas tres condiciones, pues también tenemos que aterrizarlas para saber de qué hablamos de dignidad. Vemos que viene la noción de los derechos humanos. Los derechos humanos se pegan hacia el concepto de la dignidad intrínseca. Y es un poco lo que apela al caso. El niño, por ser humano, pero por ser niño, ser alguien que tiene una vulnerabilidad per se, pues tiene unas condiciones donde sus derechos deben prevalecer frente a otros. Entonces ahí ya comenzamos a hablar de otros tópicos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, la dignidad que la persona que más se cita en esto es Pico de la Mirandola,
en el Renacimiento. Estamos comenzando el siglo XVI y publica su libro Dignidad Humana, que es muy interesante. Lo expulsan de la Iglesia Católica, luego lo admiten de nuevo. Y es hoy en día el principio, digamos, constitucional de todos los derechos en las constituciones del mundo occidental. La dignidad como la base, el principio rector, el grande, que rige todos los derechos fundamentales, incluso. Entonces, todos los derechos fundamentales están el derecho a la vida, el derecho a recibir tratamiento de salud, el derecho a disponer de su vida, en el caso de los adultos mayores de edad, está basado en la dignidad. Como usted se refirió en algo a la filosofía, pues a mí me gusta también ese punto. Yo una vez trabajé como Kant se centra en la dignidad, como un lugar a donde llegar, de dónde partir y a dónde llegar. Y Schopenhauer, en cambio, se centra en la indignidad. Miremos los que están en situación indigna, de dónde debemos partir y a dónde debemos llegar. También hay otras miradas sobre la dignidad que es subjetiva, o sea, que siente la persona que está menguada o que la tiene o que la tiene menguada, que está en condición de indignidad, que no es el caso de estos niños menores de edad y sobre todo de esta edad, en donde tiene que alguien defender, representar esa dignidad, que es un tema que podremos hablar más adelante. Y la dignidad objetiva, que es el que ve, uy, este caso está terrible, ¿cómo lo tienen así? ¿Cómo no? Ayudémosle. ¿Qué lugar tiene aquí la compasión y de qué manera? ¿Cómo podemos hacer algo? Es de la mirada desde afuera, no la mirada desde el sujeto, ¿no? La vulnerabilidad, pues hablemos un poco de eso. En Colombia, no hace mucho tiempo cambió el concepto que había sobre cómo se hacía cargo un familiar responsable de alguien que está incapacitado, ¿no? Se llamaba, ¿cómo era el nombre técnico? Interdicción, Ujú. la interdicción legal. Ahora ya no se llama así, hay una ley para el manejo de los discapacitados que básicamente, recuerdo, está centrada en que él maneje sus propios asuntos en la medida en que pueda, se le dé mucha importancia a lo que él quiere. Si quiere ser operado, si quiere ser tratado, si quiere no, es decir, ya abriría el espacio de la limitación de esfuerzo terapéutico, porque hay que preguntarle al discapacitado qué quiere hacer, no solo con su dinero, sino con su vida, ¿sí? Y hay unas normas que más adelante tendremos que mirar cómo harían compatibilidad con este tema de abrir un espacio de atención de la muerte digna de estos bebés. Pero la vulnerabilidad es central. Para todos los casos, el Estado tiene el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces tienen que tener unas barreras. No todas las barreras se pueden levantar fácilmente. No se deben entender como barreras, a mi juicio. Se deben entender como en la calidad, puntos de reflexión, puntos de control. Entonces, un momentico, porque estamos frente a esta persona con estas condiciones y vamos a ver, no vamos a avanzar a conceder un derecho a la muerte digna hasta tanto no analicemos bien el Ujú. caso. Entonces, no son, levante las barreras. Todo padre que quiera llevar a su hijo discapacitado a que le apliquen la eutanasia es una cosa demasiado radical y fuerte a mi juicio, ¿no? Hay que pasar por un filtro y cumplir con los deberes que tienen los médicos, los deberes que tiene el Estado y las alternativas de tratamiento.